que es la parte más complicada. Si le preguntas al IMIP y le preguntas a los que han estado haciendo la planificación, dicen, no, es que sí hay estructura urbana. Y la estructura urbana para ellos es la zonificación. O sea, Mexicali está organizado en tantos sectores y subsectores hay, aparentemente hay una estructura urbana. Lo que es estructura urbana, el problema es que no es una estructura urbana, está vacía. Es estructura urbana porque no está relacionada con los componentes específicos que dan la estructura urbana. Y esos componentes específicos son básicamente el transporte, es la organización comunitaria y la estructuración de usos del suelo. Entonces, entre esos tres elementos que te vinculan para una funcionalidad más económica de la ciudad, cómo te mueves para realizar tus actividades cotidianas. O sea, ahorita nuestros movimientos son totalmente desorganizados. Prevalecen los viajes largos. ¿Es algo de eso? Sí. ¿Propuesta de estructura? Sí, es eso, sí. Eso es del diagnóstico. Sí, en el diagnóstico, de hecho, ahí está planteado. Y lo que tenemos que hacer es cómo transformar la ciudad. Ahorita, si queremos hacer una estructura urbana de las partes hechas, pues no podemos. Y las partes nuevas, pues si no las ligamos a las viejas de una manera ordenada, tampoco van a funcionar. El otro problema es que traemos diferentes edades de la ciudad, ¿no? Las partes centrales son las más viejas y son las que han perdido más funcionalidad. De hecho, los diagnósticos nos dicen de un crecimiento periférico y de se está vaciando de población la parte central. Tampoco se están haciendo actividades, digamos, de tipo comercial o actividades productivas, sino también las actividades productivas se están yendo a la periferia. Entonces, eso te está dando otra vez otros elementos. Por ejemplo, las inversiones más importantes que ha hecho el gobierno del estado las ha hecho en la periferia. Los hospitales, las universidades, y todo lo está forzando a las periferias. Eso quiere decir que o desplazas la ciudad para allá, porque todo el mundo va a hacer uso de esas instalaciones, o pues vas a crear ineficiencias, porque la ciudad no se va a desplazar para allá, pero todo el mundo se tiene que transportar para allá. Entonces, eso hace que nuestra ciudad sea muy cara de manejar. Por otro lado está la dispersión. Ahorita la ciudad de Mexicali tiene aproximadamente una densidad bruta como de 38, 35 habitantes por hectárea. Deberíamos de tener una densidad aproximadamente de 60, una media de 60. ¿Eso qué quiere decir? Que requerimos la mitad. O sea, no tenemos por qué tener tanta extensión. Con la mitad es más que suficiente. Ahí se contabiliza o se toma en cuenta, por ejemplo, no las áreas que son habitables, pues. No, todas las áreas. Pero, por ejemplo, todo el valle. No, eso no cuenta. Estamos hablando de la ciudad de Mexicali. La ciudad. No, Ok, la ciudad. La densidad media a nivel municipal de todas las áreas urbanas pues del municipio es de 19 habitantes por hectárea. Pero ahí se agarran toda la superficie, sea lo que sea que haya. Sí. Pero nada más lo que está urbanizado. Ok. Nada más lo que está urbanizado. Claro. Esté ocupado o no esté ocupado. Ok. O sea, los diagnósticos nos dicen que del total de las 48,000 hectáreas que tenemos, con algunas señas de urbanización, porque a lo mejor la urbanización es nada más haber trazado las calles. Claro. No hay ni electricidad, no hay nada. Simplemente quisieron hacer un fraccionamiento y ya no es actividad agrícola. Claro, ya es un fraccionamiento potencial, por decirlo así. Bueno, más o menos la mitad de esas 48,000 hectáreas no tienen población. O están baldías o hay actividades productivas. Por ejemplo, un establo lechero, una fábrica, las termoeléctricas, pues ahí no hay población. Entonces, si manejáramos
la separación de los polígonos que tienen población de los que no tienen población, más o menos llegamos como a, ahí llegas a las 19 hectáreas, personas 19 por hectárea. hectárea. Sí. Si manejamos la totalidad, se te desploma como a 15 personas por hectárea. Ya. ¿Ok? El ejemplo más dramático de todos es San Felipe. San Felipe tiene 3 personas por hectárea. ¿Dónde está el crecimiento? O sea, si tomas nada más lo que es el pueblo tradicional de San Felipe, se te sube como a 7 habitantes por hectárea. O sea que tiene suficiente dentro de la mancha urbana para crecer un chorro de gente, ¿verdad? Ponle tú que no vayas a crecer a 60 habitantes, pero 30, 40 habitantes por hectárea debería ser razonable para el poblado. No, tienes 3. Por todo el crecimiento desmadroso que hizo el Dorado. Pues el Dorado lo que ha hecho es vender suelo, pero suelo sin nada, está vendiendo desierto, sin ningún tipo de inversión y sin ningún compromiso para él. Y ni siquiera estamos cobrando predial sobre eso. Tú dices, oye, pues... ¿A poco en Dorado no están pagando? No, él cobra el predial. O sea, él cobra cuotas de mantenimiento a la gente. Sí. Él hace los servicios de recolección de basura, él hace el servicio de raspado, él hace la vigilancia. O sea, tienes un gobierno diferente del municipal. Una ciudad dentro de otra ciudad. Y ni siquiera es un fraccionamiento, no tiene permisos de fraccionamiento. Según él, entre comillas, son condominios, pero no hay ningún condominio formalizado. O sea, es un total nivel de fuera de la ley de todos los aspectos. Wow. Pero está muy bonito, ¿no? ¿Lo has visto? O sea, ¿has Pues, visto todo el desarrollo o has visto las partes de invversión? Nomás Eso he ido, igual. pues, he ido a quedar ahí un par de veces. Pues. Sí, pero bueno, nomás pues esas son las zonas que están de alguna manera habilitadas, ¿no? Que son las que ves en cualquier parte, Ajá, zonas sí. comerciales, ¿no? Pero hay No, otra parte. ese no es el problema. El problema es de otro lado de la carretera, tienes alrededor de 4 o 5 mil hectáreas, que lo único que hicieron fue, como le hacía aquí hace 40 años el gobierno del estado, el que llegaba y hacía un fraccionamiento popular, y que lo único que hacía era trazar las calles, repartir lotes. Bueno, es lo que está haciendo este cuadro. O sea, está vendiendo con una máquina se va haciendo camino y a los lados vende lotes este cuadro. Y te puedo enseñar los mapas porque los reconstruimos en base a la imagen satelital, ¿verdad? De la cantidad de superficie que está totalmente deshabitada, pero que está con derechos de terceros, o sea, ya hay gente que compró. No, y de hecho tengo un amigo que hizo un desarrollo ahí en San Felipe y les fue mal con la cosa inmobiliaria y se metió en broncas, pues, porque su esquema de trabajo era similar, pues, pero se vino por abajo, la gente fue a pagarle y ahora trae una bronca porque los andan mandando de que les vendió terrenos, americanos, oye, me vendiste un terreno, pero en realidad él dice, yo no vendí terreno, vendí la casa, pues, pero nunca la pudo construir, ¿no? Te digo. Pero era, creo que operaban así. Todavía. No, y traemos broncas serias, o sea, Vendí una casa que no construí. sí. No, Y como pues, era, se lo vas pagando, daban su mensualidad a los compradores y de repente se le acaba acá la lana, no sé cómo está. Bueno, parte del problema de la ciudad de Mexicali o de las otras ciudades, porque es lo mismo si te vas al kilómetro 43 o si te vas a Ciudad Morelos, pues es que no tienen una estructura urbana. Entonces el proceso de dotarlas de estructura urbana es un proceso que tiene que manejar una estructuración de ese tipo. O sea, los niveles de la estructura urbana son niveles de estructuración comunitaria. ¿Qué es lo que sucede? Se está planteando una serie de relaciones con respecto a los servicios de equipamiento público que tienen que manejar, que tienen que estar dentro de una estructuración con respecto al servicio a la comunidad, lo más cercana posible para evitar desplazamientos muy grandes. Entonces, lo que plantea la estructura urbana, lo que trata de hacer es generar una especie de
estructura genética de nuestras ciudades. O sea, lo que te quiere decir es, cualquier ciudad, en principio, en lo largo del tiempo, puede ser lo que cualquier ciudad pudiera ser. O sea, que todas las ciudades son similares. Van a ser diferentes por las cuestiones ambientales, de contexto y por las prácticas de la gente, pero en términos generales deberían ser similares. ¿Qué es esto? Cualquier feto humano tiene una estructura similar. Todos somos bien diferentes, sin embargo todos presentamos características similares, ¿no? Las ciudades deberían ser algo parecido, y eso es lo que pretende hacer. Pero ahorita De estás tal hablando manera- de... Perdón. Sí. No, No, me surge la duda. Ahorita estás hablando de que ya tienes un viejo de, no sé, 60 años, y cómo le vas a cambiar la... bueno, lo que pasa es que nuestra ciudad salió con crecimientos diferenciales, esos son nuestras tumoraciones. Ajá. O sea, hay tumores en nuestra ciudad. Hay tumores que te están carcomiendo internamente. Tenemos ahí carcinomas en el centro de la ciudad que nos está destruyendo nuestra ciudad. O sea, ¿cuánta lana le han metido al centro de la ciudad? Y el maldito centro de la ciudad no despega. Y ahorita le quieren volver a meter más lana y no va a despegar, porque tienen que hacer una transformación profunda de la operatividad y la organización de todo ese centro. O sea, es una zona ineficiente y no la vas a poder. Yo les decía que hasta ahorita lo que has hecho es darle transfusiones, es estarle dando curaciones, en vez de dejar que se muera. Y ya al morirse ya puede resurgir de una manera específica. De hecho, uno de los proyectos estratégicos para iniciar el proceso de renovación de la estructura urbana o de creación de la estructura urbana es todo el sector central. O sea, toda la zona que está entre el centro cívico y el centro viejo de la ciudad, que son todas las colonias esas que están siendo un bloque para la comunicación este-oeste de nuestra ciudad, Sí. y que están pues, con niveles ¿cómo te diré?, de inversión muy bajos para la localización estratégica que tienen, pero lo que tenemos que hacer es armar un proyecto de desarrollo inmobiliario que tenga una operatividad y que tenga un sentido además social. O sea, no está nada fácil y es un proyecto que nos va a tardar 20, 30 años. Una cosa similar fue lo que hizo San Diego. O sea, en la parte central de la ciudad también tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. La gente se había ido, los negocios se habían caído, la estructura urbana estaba deficiente y empezaron a transformar todo. Ahí ellos lo que hicieron fueron grandes edificios habitacionales Para subir a la gente y conocer. que no han dado mucho resultado, pero finalmente sí hicieron una serie de proyectos que están atrayendo gente a la zona y pues lograron cierta revitalización. No me parece bueno el proyecto en general, o sea, no lograron los propósitos de que fuera un centro comercial, o sea, de renovar de nuevo los centros comerciales de la parte central de San Diego. Aquí, por ejemplo, lo lógico hubiera sido que allí hubiéramos hecho el hospital de la mujer y todas las inversiones que ha hecho el gobierno estatal allá deberían de haber sido. Uno de los proyectos centrales que tenemos para allí es Ciudad Salud. O sea, Ciudad Salud, que es un proyecto, digamos, del sector médico, en donde lograrías un nivel de especialización y de servicios con un impacto o sea, tu apoyo financiero de esto es traer la gente de Estados Unidos para acá. Además del servicio local de la idea sería que pudieran manejarlo. El otro proyecto paralelo a eso, que también implicaría ya una estructuración más del tipo delegación, o sea, eso yo lo veo como un área especial, de desarrollo especial, que es el área de concentración de toda la actividad productiva de nivel terciario, ¿verdad? O sea, comercio y servicios fundamentalmente en la parte central de la ciudad. La otra unidad que también requiere reestructuración en la ciudad por edad y por composición de usos del suelo y abandono de la población es Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo ya están empezando a inyectarle transfusiones. Pues está muy cerca de esa zona que decías, ¿no? O sea, Sí, además está muy relacionado. Y
lo que nos daría eso es una eficiencia mucho más alta en la disminución de los requerimientos de transporte. Pues el impacto, el impacto que tendríamos ahí es una concentración muy fuerte de gente en lugares muy cercanos que conforman la ciudad. Pero eso implicaría pues hacer toda una serie de actividades específicas. ¿Por qué? Porque toda la gente que vive ahí normalmente es gente de tercera edad. Los lotes son muy grandes, tienen una tradición, y romper todo ese tipo de tradiciones con un proyecto de desarrollo inmobiliario no es nada fácil. No, la gente está arraigada ahí, ya están viviendo ahí tal vez la tercera generación que vive en esas casas. No, y aparte, áreas muy chicas comúnmente, o sea, que sería la propuesta, ellos tienen 1 hectárea con lo menos ahí de espacio, ¿no? Tienes áreas muy grandes. Sí. Hacerles una modificación, hacerle áreas más chicas, yo creo que está complicado. Bueno, ahí es donde entramos con el diferente concepto en el diseño urbano de las ciudades. Primero, tenemos que cambiar los criterios de dosificación que tienen ahorita los reglamentos de fraccionamiento. El reglamento de fraccionamiento te dice 3% del área vendible es de área verde, 3% del área vendible es para escuela. ¿Sí? Cuando el terreno mínimo andaba en alrededor de 200 metros. Esas especificaciones fueron para un terreno unifamiliar de 200 metros en área residencial. Pero ahorita que los terrenos están ya en 60 metros, promedio, en muchos de los desarrollos, tienen que crecer el área verde. Pues, pero no le están creciendo. Sí, tendría que crecer. No, pero el terreno más, o será la vivienda, de 60 metros. Sí. O sea, finalmente no, la no, vivienda... La vivienda. No. Las viviendas andan en 19 metros. Estás hablando de interés social. Pero sí, por eso, pero es que el terreno más chico es de 80. Dices. El terreno La más chico es de 80. realidad es que no son de 81 los que están menores. De 60. Pues eso es lo que te indica, ¿no? Sí, lo que aparentemente dice. Sí, es Pero 80, la realidad es que los terrenos son mucho más pequeños. Como el Subway que trae su Bronco ahorita, ¿no? ¿Qué? Lo están demandando porque su Subway no es de 12 pulgadas, son 11. Y traen un Bronco, no, pero bueno. Es que se puso polémico la noticia y los traen cuidados. Acuérdate que el fraccionamiento especifica 120 metros mínimo. Ahorita ya, aquí ya lo reconoció en, sí, son 80. ¿cuántos? En 80. Son menos de 80. En 80. Pero 80 ya es ilegal. Y depende la ciudad también. No creo que en Monterrey el mínimo eran, cuando aquí estaban en 120 o 125, ya era 90 el terreno mínimo. O sea, depende también del. Ah, no, pues claro. No, cada lugar hay. Sí. Pero aquí no hay justificación. O sea, hay algunos reglamentos que establecen 60 como mínimo. Hay otros que llegaron al caso. Yo vi propuestas de terrenos de 35 metros cuadrados. Sí, no. Está grave. Ahora, la densidad, estamos hablando de que intentan seguir haciendo vivienda unifamiliar. Cuando entramos a vivienda multifamiliar, cambian los parámetros. ¿Unifamiliar qué es? Que es Pareja. tu terreno Ah, y tu casa. ya. ¿Sí? Tu terreno y tu casa. Multifamiliar quiere decir un edificio donde Ya. varias gentes comparten. tienen varias casas en un mismo terreno. Y se comparten servicios. Comparten. Ajá. En la realidad es que ahorita los desarrolladores han mentido, están haciendo proyectos multifamiliares Pero diciendo que son unifamiliares. unifamiliares. Pues sí, porque... ¿Y te refieres ahí específicamente a...? No, lo que pasa es que tienes que cambiar la relación de espacios abiertos, de espacios. Cuando tú empiezas a incrementar la densidad, tienes que incrementar los espacios públicos. Tienes que ampliar los parques, tienes que hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenías un terreno de 200 metros, tú tienes tu parque privado. O sea, la mitad del terreno va a ser tu jardín. Sí. Aunque no lo tengas el jardín, ¿verdad? Pero Pero potencialmente el lo espacio tienes. existe. Sí. Pero cuando tú tienes una casa de 60 metros cuadrados de terreno, pues no tienes espacio, todo es casa. Entonces tienes que ampliar los parques y además los tienes que localizar cerca para que sean aptos para que tú puedas ir a expandir tu elemento. Entonces cambias tú, en vez de hacer tus carnes asadas en tu casa, ahora las haces en el paso público. O sea, se siguen conservando las mismas relaciones, todo ese tipo de cosas. Bueno, los desarrolladores no están preparados para esa visión.
y los controladores urbanos o administradores urbanos menos. Claro, sí, igual no es porque no eso no sabe. Pues, lo que pasa es que siempre es lógico, uno siempre va a pedir las perlas de la Virgen, pero tiene que haber un reglamento, una entidad regulatoria que te diga, oye, no, pues eso no se puede, ¿verdad? Si pides las perlas de la Virgen y te las dejan, bueno, ahí no está el problema. Sí, el problema de aquí es moral y es ética. Eso sí. O sea, Hay que darle finalmente los desarrolladores se aprovecharon de un nicho en donde la autoridad no tenía capacidad de generar y había una presión por gastar un recurso que se estaba ofertando, ¿verdad? Y había, entre paréntesis, un mercado potencial totalmente identificado. Y pues, órale, y se fueron. ¿Y se fueron a qué? De manera inmoral a obtener la mayor rentabilidad. Claro, eso estoy de acuerdo. Es inmoral, o sea, Sí, no, porque tienes que no dar es vivienda. ilegal. Claro. Lo hicieron legalmente, pero es Sí, inmoral. tienes que dar una vivienda digna, ¿no? Es lo menos que puedes ofrecer como desarrollador, pues sí, es el problema que no se ve. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que una vez Cuauhtémoc Pérez, cuando yo era subsecretario de Asentamientos Humanos, él y el Juanelo, Manuel Carrillo, llegaron a hacerme una presentación de Urbi. Y pues empezaron, empresa esto y empresa lo otro, y la ética y el desarrollo. Le digo, oye, discúlpame, pero si lo quieres hacer en mercadotecnia, tienes toda la razón de andar haciendo ese tipo de presentaciones. Pero yo que conozco todas las tripas de los desarrollos que estás haciendo, no me vengas con esas mamadas, güey. Le digo, oye, estás creando problemas específicos por no resolverlos, por la forma en que lo estás solucionando en diseño, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, del siglo XXI, del parque industrial. ¿Eso lo hicieron ellos? Sí, Sí. y todos los problemas de integración vial que lo forzaron. Oye, espérame, pues es que te estás poniendo en una zona donde no debe haber comunicación ni debe haber cruce, tú debes de hacer una serie de desarrollos y pues no, finalmente convencieron al secretario y hicieron lo que quisieron. Le dije, es que vas a tener ahí en muy poco tiempo problemas de accidentes. Y pues sí, a los 3 meses se murieron 6 cuates ahí que chocaron y un accidente muy gacho, ¿verdad? Y murieron 6 personas, ¿no? Le dije, pues esas cosas eran totalmente previsibles. No me frieguen, digo, no me puedes hablar de que eres una empresa de calidad cuando tienes ese tipo de problemas. Debería ser tu preocupación, no la mía, resolver ese tipo de problemas, si eres una empresa de calidad. No, pues me valió un pleito de 5 años con ellos. O sea, ya no volvieron a pararse conmigo en 5 años, ¿verdad? Y digo, pero bueno, pues yo te digo las cosas porque además yo los considero amigos, ¿verdad? Te estoy diciendo las cosas como son. Otra cosa parecida fue, por ejemplo, las Torres del Sol famosas. Le dije, oye, los números no salen. Los números no salen específicamente para ese tipo. Estás creando... ¿Quién lo hizo originalmente? José Jesús López. Con el compás, el López. Sí. Y cuando vino, estaba en el proceso de autorización de fraccionamiento y de la construcción y todo eso, le dije, los números no te salen. No sé qué número estés haciendo tú. Pues, no, que ya lo tenemos, y que esto y el otro. Y pues ve. Y los que están ahorita haciéndolo, no tienen estacionamiento suficiente para manejar, ¿verdad? Pero tampoco hay. ¿Dónde las torres o ahí de aquel lado? Pasando la Lázaro Cárdenas, pasando la Isla Montejano, cruzando, no sé qué terreno están agarrando. Platiqué con ellos ahí. Son espaldas del Holiday Inn. Sí. No hay más terrenos. Pero no hay más, sí, pero no hay más terrenos para hacer estacionamiento. Tendrían que ser un edificio de van a estacionamiento. hacer una torre. Pues, oye, pues menos te va a salir los números. Van a hacer una torre, sí. O sea, le vas a invertir 5 veces al costo de la tierra con un costo de un edificio. Pues es evidente que no van a salir los números, ¿no? Ahí no van, sí, estoy de acuerdo, ahí no van. Y le están metiendo un lano, ¿no? Ahí ahorita los garridos, ¿no? Ahí se lo vendieron. Pero se va a ir a... Me dijeron que se iba a ir a la oficina ahí. Los robar te lo traen, sí. Los robar te traen, ya los compraron. Ok, pero Garrido me dijeron que se iba a ir. Garrido traía el trámite legal, porque ves que es todo bareñado legalmente ahí. Garrido.
O sea, son ejemplos muy evidentes de la visión y de los números inapropiados que hace la gente para hacer esos desarrollos, ¿no? Ahora lo que quieren ahí son oficinas. Sí, oficinas. Sí, ahora lo quieren hacer en vez de... Es lo que te digo, o sea, la oficina de Garrido se iba a ir para allá, pues. Ah, sí, sí, O sí. sea, sí. Garrido estaba acá en la esquina de la... Sí, 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 o sea, no sí, se iba para allá, sí, sí. en Moyo, güey. Que, quién sabe, digo, depende de cuánto tráfico tengas, si funciona o no funciona como oficina, para mi gusto, ¿no? Para un No despacho es, no hay ni problema. para oficinas es suficiente. Y la gente que te vaya a visitar. Mira, nada más no tiene espacios Esa es la suficientes bronca. para los empleados. Así, para los elementos Nada más para los Sí, empleados, Así es. mucho menos para la gente que te visite, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Arriba quieren meter un restaurante, Ay, no, un Angus. Quieren meterlo medio arriba. ya entendí. Y por ejemplo, el Compasa se metió en ese tipo de proyectos porque se lo convenció Roberto Díaz de que lo que había que hacer era edificios simultáneos. O sea, por ejemplo, el proyecto del centro cívico de la torre del ayuntamiento ahora, que era la torre originalmente de las paraestatales, pues es un proyecto promovido por Roberto Díaz, en donde se está pensando en... Nos presentó ahorita en la mañana el alcalde que van a mandar varias oficinas al centro histórico, ¿no? Lo que es al centro de la ciudad. Allá tiene un edificio, ¿no? Ahí ya. Ya que ya tienen... mandar algunas paramunicipales allá al edificio de la Casa Montaña. Ahí es exactamente. Nos mandaron Hicieron un proyecto. ahí todo, pero nosotros ahí en el INE le decíamos que no le veíamos mucho. La idea es buena, ¿no? De mandar. Pues vas a crear tráfico, ¿no? Vas a generar un tráfico. Pero ahí ya hay, no hay estacionamiento. estacionamiento. Es ahí en la Y además, ¿para qué quieres ese tráfico de las 8 de la mañana a las 3? Entonces, ¿cuánto es Sí, cuánto? lo que tú necesitas es extender la visita de la gente en horas no comerciales Claro, y no con giros medios. claro. Entonces, tienes que hacer viviendas, tienes que hacer hoteles, tienes que hacer otra serie de actividades, no actividades gubernamentales. Y actividades comerciales también tienen que Sí, ver. actividades comerciales, Sí. muchos restaurantes y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que así es como funcionan en otros lugares los centros. La idea esta que comentaba de generar ahí un área, pues, extender todavía, ya está, ¿verdad? Una área de ricos, pues. Pero no está consolidado con los elementos. Bueno, de ahorita apoyo. nosotros aquí en Cámara estamos haciendo el proyecto ejecutivo de lo que le llaman el centro, no, perdón, el distrito médico. El distrito médico que quieren poner aquí en el centro. Nosotros estamos haciendo el proyecto ejecutivo para eso. Ellos quieren consolidar una zona donde estén todos los doctores. Sí, pero no lo puedes hacer en una estructura que no te da para eso. Y la otra cosa es que no entiendes que lo que tienes que hacer es amarrar inversiones. En realidad lo que están haciendo nada más es dejarlo bonito para que el turista venga. Eso es todo. O Eso sea, es le todo. estás dando transfusiones, es Así lo que es. yo le entiendo. Eso es. Le estás dando una manita de gato para que no Para sea que el tan turista, gacho. para que sea atractivo para el turista que viene. ¿no? Sí, pero no estás captando turismo, porque No estás captando tú, un tú vienes a hacer tus cuestiones médicas, te alojan al paciente, pero tú te alojas en un hotel. Si el hotel no está pegado a eso, la caray. Bueno, lo que están haciendo con los hoteles, por ejemplo, que ya tiene el Colonial, son unos cuartos con todos los aditamentos médicos, ¿no? Como si fueran- Sí, pero tu problema no es el paciente, porque finalmente el paciente debe ir el menor tiempo posible claro. a la atención en el hospital o en el Sí. centro hospitalario. Pero los que vienen con los los que vienen no familiares. son pacientes, son Pero ahí donde- gentes que van a hacer turismo. Entonces tú les tienes que... Pero ahí donde está la dentro de- derrama, ¿no? Por Ahí es eso. donde está la Ahí donde derrama. está la derrama, ¿no? Sí. Pero no la están derrama haciendo- está en los dos. Sí, En los sí. dos. La derrama está en el tratamiento Sí, pero médico es que- y está en la derrama que Pero hacen gente los- que viene porque quieras o no va a echar gasolina, va a comer en algún lado, o sea, va a haber algo de Sí, derrama. pero lo más probable es que o sea, deberías de facilitarle que esté cerca del centro médico, pues. O sea, deberías de, es lo que entiendo que estás diciendo, ¿no? O sea, hay que ponerles un hotel cerca, eso es lo que te refieres. Exactamente. Sí, un hotel cerca o sistemas de alojamiento cercano, a lo mejor no hoteles, sino casitas o qué sé yo, porque de repente vienen un pasatas de meses aquí. Sí. Sí, o sea, porque no se
Sí. Y necesitas ponerle los restaurantes, las actividades de atractivo. Sí. Y no tiene que salir y agarrar un taxi o irse hasta allá al hotel o no sé qué. ¿Y qué Lo pasa? que pasa es que también Mexicali no es tan grande, Carlos. Mexicali Es que ahí no estás tan- mal, ingeniero. ¿Por Mexicali qué? es grande. Oh, No, me refiero a pensando así que... no se gana nada. No, me refiero a que si te traes todos los atractivos de la ciudad vas a dejar otras zonas desprotegidas porque no es tan grande. No, es simplemente tener un diseño, pues como estábamos platicando, ¿no? Pues que el diseño esté pensado estratégicamente, pues. O sea, No nomás a lo güey porque... si haces un distrito médico, por ejemplo, que se haga la manita de gato que platicamos, ¿no? Que a lo mejor es atractivo o no es atractivo para el que viene, no importa. Pero le haces el distrito médico, pones tú las zonas de diversión, a lo mejor los hoteles o lo que tú quieras, vas a dejar desprotegidas otras zonas que ya están y la inversión ya está hecha, ¿me explico? Sí, pero... O sea, allá ya se puso el hotel, allá ya se hizo la infraestructura para las carreteras, allá ya está no sé, el restaurante, el disco, ya están hechas, pues. O sea, ya está la estructura. Eso es la diferencia de pensar a largo plazo de pensar a corto plazo. Ajá. Ahorita están pensando a corto plazo. Hay que arreglar las calles, Sí. pero no estás pensando a largo plazo. O sea, no estás pensando que a largo plazo te debes de mudar de esa zona, que no te va a dar las condiciones específicas. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo que a lo mejor se tiene que hacer la manita de gato ahorita, pero una manita de gato que te sirva de base para darte tiempo para pasarte a un lugar ya más definitivo. Porque la intención es, o sea, que yo Si veo... tú platicas con los médicos, Sí, el principal enemigo de Ciudad Salud sí. son los médicos que no quieren trabajar en conjunto. Sí, O sea, sí. si no trabajan ellos en conjunto, si no se juntan para hacer edificios de calidad y organizados y que compartan servicios y bajen costos y aumenten rentabilidad, no va a funcionar. Pero ¿y por qué son enemigos? ¿Qué onda? Porque entre ellos no se quieren juntar. Entonces, O sea, de hecho, eso ya es una barrera que va a ser... esa es una barrera que hay que romper. Así Sí, es, sí, sí, definitivamente. ponernos de acuerdo. Pero ya hay un grupito que se pone de acuerdo. Para ponernos de acuerdo es un show, pues. Donde lo veo yo más crítico todavía es en algodones. En algodones son un grupito y nada más los que tienen toda la zona ahí de algodones y entre ellos no se ponen de acuerdo, pero para nada. Entonces hay un pleito y están invadidas las calles por los ambulantes y tienen, o sea, problemón. Estaba hablando de 7 personas ahí que no se ponen de acuerdo. O sea, hay cacicazgos. Por ejemplo, el Almater es un cacicazgo y tiene sus satélites específicos que los apoyan. Hay otros grupos que tienen, así hay 4 o 5 cacicazgos específicos, ¿no? Hay que juntarlos, si no los juntas, no funciona. Sí. Ahorita con el turismo médico ya han estado, los he visto cuando más unidos ahí. Por ejemplo, O sea, para puedo- mí lo que están haciendo ellos es afectar a la comunidad. el turismo médico. No, digo, las acciones que están haciendo, por ejemplo, la pinche línea que están haciendo ahí, Ah, le quitó un área específica pues, a toda la gente, ¿verdad? ¿En dónde, perdón? En el cruce de la línea internacional. La O sea, Nueva hicieron América. una pinche línea que está vacía todo el tiempo. Está totalmente vacía la. Es más fácil, si ya está la Sentry, Es mándalo que por ahí. mételos por Sí. la Sentry. Dale ¿verdad? una No me tarjetita y ya. friegues. Todo. Y ese es el tipo de decisiones que después ponen a la gente así, ¿verdad? Oye, por 5 cabrones que cruzan al día, me vas a desmadrar a mí todo mi proceso. movimiento. Y es que el argumento No, puede ser no. una emergencia, pero cuando son emergencias te abren la puerta Te abren la lateral. O sea, puerta. un transporte Está por especial. gente. No, La que la, está por lado, la sí, no. famosa esa que le ponen el candado y que Sí, un sí, cuate sí, ahí te esa. cobra 20 Esa. dólares por pasar, Sí, no te que se va a mete dar por- aquí. ah, sí. Sí. O sea, cuando ha habido emergencias de que están transportando a alguien pues herido en ambulancia, usan esa puerta, pero aquí en general, pues es más fácil que vengan de allá para acá, pues ¿y a dónde vas allá? En ambulancia hasta San Diego no la vas a librar, si es una emergencia. Pero vamos a lo mismo, la intención de ese carril era para el turismo médico que le llaman, es decir, para que venga gente de otro lado y no tengan que hacer foro. Que sí es cierto, a lo mejor son 5 al día que están usando. Pero esa Ah, es la es una intención, no emergencia. No, sino No, el turismo. es para facilitar, que facilitar. no hagas la colota de 2 horas, sino que te brinques toda la Que cola sea y llegues atractivo. hasta el frente. que sea atractivo a alguien que está al otro lado de venirse a operar porque no va a hacer cola porque lo que tiene miedo es regresarse a la O sea, cola. tú vienes a consulta y el médico te da un papelito que te autoriza usar la línea y te brincas las 2 horas de cola hasta el frente. Sí. Entonces te quedas 10 minutos o 15 minutos de cola.
Entonces, caray, pues sí, digo, suena todo dar, pero pues que entren a la Sentry, que hagan un arreglo con la Sentry para que los dejen pasar por ahí. Pues sí, nomás al final te lo mandas para el carril de acá. Pero Por la afectas puerta. a... El cruce diario, ¿cuánto es? Pero no, eso no va a modificarse, Carlos, ¿no? 15,000 carros, no sé, estás afectando 15,000. Pero, o sea, lo que digo yo es que la cantidad de puertas abiertas, eso no se va a modificar, aunque sea una cola o sean 3 colas. O sea, la cantidad de puertas va a ser la cantidad de carros que van a pasar a determinada hora va a ser la misma. Parece, No sé, pero no sé si has medido las diferencias No, no, no. ahora como está. Lo que En pasa es Sentry. que como las malditas calles, las malditas puertas no Sí. son iguales y no tiene un sistema de equilibrar para que las 2 líneas o las 3 líneas Avancen funcionen igual. operativamente, pues no. De repente en una te quedas 20 minutos más que en otra. O sea, hay diferencias bastante fuertes entre una línea y otra. Sí, no están distribuidas bien al frente. No. No, y esta es la zona al manejo de ayer, por ejemplo, que yo pasé por la garita nueva, ya ves que se supone que lo que es abierto son 3 líneas, luego la red line son creo que 3 3 o 4. o 4 y luego la Sentry. Pues ayer se cerraron una de las líneas normales y dejaron 2 nada más. Por el lado. Movieron, ya ves que tienen los bloques de concreto y una puerta que normalmente es al revés, la abren para cerrar una de la red line y que te vayas para allá. No, ayer no. La mueven en el otro sentido. ¿Sí? Y aparte, pusieron unos cuates que te revisan el aire de las llantas, ¿sí? Pero de pronto en una fila. Entonces ves que una fila se está mueve y mueve y la otra, nada. Las abren o las cierran, o sea, vas muy bien y de pronto llega el cuate, pone su cono y se va. Y te pueden dejar adentro. Adentro. Ahí me ha tocado que me dejen adentro. Hay unos carriles, no, ¿Y ahora? la cerraron. Vete. Ya no voy a abrirla, compadre, en la noche. ¿Sí? Está el carril que es todo de concreto, que no te puedes mover para ningún lado. Sí, pues Ahí me reversar. tocó ser Y el segundo. O sea, estaba el cuate que estaba ya cruzando y yo. Se va el amigo, ahí muere, cierra la reja esa de metal y ahí se ven. Y todos los carros atrás, échate para atrás. Primero para convencerlos. Ahí va mi esposa de agente de tránsito. Por favor, háganse para atrás y que acá y que allá para poder salir. Tenían que moverse como 10 carros o 15 carros de reversa. Sí, porque te vas a- Que los dejaran entrar a las otras líneas. Aviéntate de reversa los 15 carros más los otros 15 que se han aventado. Nos cambiamos una línea, pero nos cambiamos y la cierran otra vez. Pero ya no adentro, ya No, ya no, estábamos en el lugar 30, pero o Ya no sea, dejaron pasar a nadie. a como se les da la gana. A como se les da la gana, no hay ningún control. Se supone que cierran a una hora, ¿qué? Pues a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que sea. Y siguiendo un programa, no puede ser posible que un agente se tarde 5 minutos por carro y otro 30 segundos. Eso está cañón. Sí. Está cañón. Y así es, y nadie les dice nada, no hay control de nada. Sí. Igual las mexicanas hicieron en la Pero te garita. iba a decir, no es así como que. Pues no, En la garita vieja, yo no sé quién tuvo la feliz ocurrencia. ¿Sí? Tienes derechito la pasada para México. No, cierras esas garitas y te hacen dar vuelta. Qué tontería, Sí. ¿verdad? Sí, Te hacen dar vuelta, pero aparte que te hacen dar vuelta, son 3 líneas, siempre están cerradas 2. ¿Sí? Te hacen ir por una, pasas y donde cruzas el semáforo, si te toca en rojo, te paran enfrente y bloqueas todo lo demás, porque no tienen pasada. No es como vete a secundaria, ¿sí? Y deja pasar a los Pero, demás. sí, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no lo pusieron acá, o sea, lo Sí. mandaron para allá? Hoy en la garita Pues nueva, para también para ¿no? cruzar de regreso, ¿sí? Bloquearon el carril normal para los que no tienen rojo y a todos los estaban mandando por allá. Te tocara verde, te tocara rojo. Si te toca verde no hay ningún problema, pasas, pero si el de enfrente le tocó rojo, también te tienes que parar. También para toda la línea. Y hay veces, pues, no los orillan, los ponen sobre el camino. Y esos son mexicanos. O sea, ya con los gringos pues no podemos más que decirles cosas en inglés. Y los mexicanos, es un desorden. Y la otra parte que hicieron de la garita, que le hicieron para los autobuses turísticos y todo ese tipo de cosas que cruzan, pues nunca hay Siempre están autobuses. vacíos. Siempre están vacíos, ¿verdad? No, y pues supone que también ahí es donde te bajas para sacar, no sé, para importar tu televisión o lo que sea, lo que está a mano izquierda, ¿no? Yo he tratado de pasar a importar algo y no hay nadie. ¿No? No hay nadie, nunca hay nadie. Tienes que bajarte, tocarle, por favor, ten mi dinero, por favor. De rogarles, ¿no? Para que te den su dinero. No hay nadie. Sí, no, es un circo ahí. Quién sabe ahora las nuevas instalaciones de la ampliación de la garita, yo no he ido para allá. Y también quién sabe que nos vaya a tocar ver cuando se lleguen a usar. No hay garita americana. Y ya dijo Obama que al menos él no sabe de eso. Ahí no le toca.
estaban hablando que a lo mejor en el 2016, Y ya se hizo toda la infraestructura. entre 500 y 700 millones de pesos tirados, porque no va a tener mantenimiento, porque no va a estar en uso. Sí, sí, sí. Cuando vayan- No, y déjate, y cuando vayan a hacerlo, si son de los 2 años, va a estar otra vez todo, Pues claro, todo dañado. claro. No, yo creo que sí van a hacer unas adecuaciones para el diario de ingreso. Por el lado americano. Sí. Sí, o sea, ellos Porque no lo que tienen vimos una hasta el inversión lo que pasa es que ellos van a hacer una inversión de una nueva garita, pero ahorita no la van a hacer, pero las comunicaciones viales yo creo que sí las van a resolver. O sea, va a haber cruce por ahí. Sí. Pues tiene que haber una garita del otro lado, ¿no? 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 No, la garita se va a quedar donde está ahorita, porque es el ingreso a Estados Unidos. La garita de salida, ellos no necesitan nada. Nomás es hacer las calles de conexión para conectar. O sea, de Calexico a México van a cruzar más eficientemente, dices tú. El problema es de aquí para allá va a seguir igual. Sí, va a seguir Y no igual. tienen que invertir, tienen razón. Ujú. Sí, sí, pues ellos nada más tienen que quitar una reja y pavimentar a lo mejor 40, 50 ¿Y dónde, metros. dónde sales por el lado mexicano? ¿Por dónde sales? O sea, ¿por dónde entrarías a México? Al río. Por el río, directamente al río. Así es. Arriba. Pero no he entrado hasta allá para ver cómo quedó el proyecto. Me tocó verlo cuando vino Cuando estaba en la construcción, sí. ¿cómo se llama? Cordero, a presentar ahí todos los gráficas y todo, cómo estaba el asunto. Y estaban apenas trabajando, pues eso fue hace año y medio más o menos. Oye, el que es bueno para atinarle, o más bien para no atinarle, es el gobernador, ¿no? Siempre que le apuesta a alguien, pierden. Pues, Es que se destapó ahí diciendo que Cordero era su gallo para preparar para la presidencia, etcétera, etcétera. Y siempre, nunca le tocan. pues nada más velo cómo está gobernando el estado y ya te das cuenta cómo Todos no los está 5 yendo. galos los perdió, todos. No le toca nada al burgo. Algo padecer. Eso son los niveles de la estructura urbana. Eso sí está grabado, güey. Sí. Eso es cierto. Pero pues es mucha mentira, Pues ¿no? no. Eso sí, me censuran cuando digo Esos mentiras. son los niveles de la estructura urbana. A ver, Carlos, digo, volviendo al tema, no, pues me refiero a esto de acá, o sea, lo que hay que hacer entonces es empezar a hacer la planeación para llegar a tener sus niveles, para establecer estos niveles. Así. Ay, pensé que había que hacer la planeación de cada uno de los niveles, ¿no? O sea, tenemos lo que pasa es que tenemos que definir una estrategia de cómo llegamos a que la ciudad tenga esa estructura. A reorientarla, por decirlo así, a esto. Las estrategias que estamos manejando es, primero, es una estructura bioprimaria, que es la que define la sectorización. Es la que te va a definir la delegación, por ejemplo. Que esa es la que dijiste. La delegación está formada por una población entre 90 y 140,000 personas. O sea, en vez de tener una ciudad gobernada por una sola organización, tú tienes un acercamiento mucho más estrecho y una administración más específica de áreas concretas, que en este caso es la delegación. Ahorita la delegación Sería el sí existe primer como cuadro. tal en el municipio, ¿no? O sea, ¿Mande? aquí sí las tenemos las delegaciones. Sí. Sí, No sé cómo operan, pero sí existen. Las delegaciones que tiene el municipio tiene 14 delegaciones. Ajá. Las delegaciones son con la estructura tradicional de ejidos, que no son O funcionales. sea, hacer una reestructuración de las delegaciones, vamos a suponer que sí, con esas 14 es suficiente, hay que reestructurarlas nada más en sus Bueno, pero alcances. a nivel municipal lo que se está planteando es una regionalización de 6 regiones. Ok. específicas. ¿Qué equivaldrían a las delegaciones? Pues? No. ¿Esa regionalización de qué? Bueno, sí, de hecho sí equivaldrían a delegaciones o a protodelegaciones, porque, por ejemplo, Guadalupe Victoria, la región de Guadalupe Victoria tendría ahorita alrededor de 70, 80 mil habitantes. Ciudad Morelos tendría más o menos una población parecida. Y hay una intermedia que es la del Ejido Sinaloa, que tendría ahorita como 35,000 habitantes. ¿Y Bataques qué sería? Bataque está integrado, es el Ejido Sinaloa, ¿no? Ah, ok. Esa sería la que estamos concibiendo como la ciudad central, o sea, donde se concentrarían los servicios de administración y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Pero en la ciudad, si tú ves, la CESP ya descentralizó su atención, Sí. pero la descentralizó sin una estructura específica. No, hombre. La idea es que todas las digamos, estructuras gubernamentales se ajusten a esa estructura y Eso haya es un poco que le concentración regresa a la para anterior. simplificar la accesibilidad de las demandas, ¿no? Aquí, a ver, Sí. delegación, digo, ahora sí que vamos a empezar de la delegación hacia abajo o de la unidad básica. La unidad básica que viene siendo la casa. La unidad básica es un conjunto
de lo que le llamamos de Una las manzana. relaciones cercanas, es una manzana, pero no la manzana tradicional, sino los frentes de calle. O sea, la gente que se conoce y que llega a conformar un barrio. Ahorita en un sistema tradicional de manzanas no se maneja ese tipo de cosas, pero se pueden hacer diseños específicos para crear conjuntos específicos. De hecho, algunos de los, por ejemplo, los que utiliza algunos de los desarrolladores, que son conjuntitos en base a una calle central, un parquecito interno y todas las viviendas, pues es eso, ¿verdad? Son las relaciones, pero no deben ser muy grandes, o sea, deben de tener máximo 24 viviendas, que son los que conforman una pequeña comunidad. Pero lo que dices son los que se ven de frente, no los que están de espaldas. porque Así como es, manzanas. son los que se ven de Son frente. Los que media dividen la manzana calle. y media manzana. Ujú. Sí, o sea, es una manzana, pero mitad y mitad para los que son, que se ven, pues. Los que dices lo que interrelacionas junto con ellos. Ok, esa sería la unidad básica. Luego Luego, que la sigue- unidad vecinal serían varios grupos de eso, o sea, 4 o 5 grupos, hasta llegar a tener alrededor, si mal no me acuerdo, son 128 viviendas. O sea, un fraccionamiento. 128 viviendas sería un pequeño fraccionamiento. De esos una nuevos, sección que manejan privados, que andan alrededor de las 200 viviendas, 150, 200 viviendas. Son 2 hectáreas, 3 hectáreas. Y esos tendrían, cada uno de esos niveles tiene su equipamiento Ujú. específico que debe estar dentro de sus zonas, ¿verdad? Ok. Cuando integras eso, después vienes el subsector urbano. En cada uno de esos también estás incluyendo algunos servicios de actividades productivas. O sea, tienes tu tienda de la esquina, tienes tu cine, tienes algunas áreas de diversiones que están asociadas a los parques, en fin, una serie de elementos que te llegan a conformar la unidad vecinal. Un grupo de varias unidades vecinales te hacen un subsector urbano. Y el subsector urbano ya tiene un centro comercial formal. No ahorita como estás concentrando centros comerciales de todas las cadenas en una misma zona y por las vialidades, no estás repartiendo el mercado adecuadamente y estás exigiendo grandes transportes. ¿Por qué? Porque la concentración hace que venga gente de todos lados a ese tipo de cosas. Son un poquito el criterio que está siguiendo ahorita Calimax. Calimax cambió de tener sus centros cada vez más grandes a pequeños áreas pero de barrio. así es. Ahora, lo que hay que buscar es la localización adecuada de Claro. esos lugares para que sean un lugar centralizado para que la gente vaya a pie a esas cosas, que no tenga que ir en carro. Ok, pero aquí el chiste precisamente entonces es ir en contra de la tendencia que están manejando las grandes cadenas de las megas. Totalmente, ¿Sí? Ya no son megas, ya no son Sí. tal vez no micros, son medias, llamémosle así, con cosas que le das servicio a la gente, son pequeños centros comerciales, Ujú. ¿sí? Pero no vas a tener una tienda ancla tipo Walmart o Comercial Mexicana que son gigantescas. Sí, O sea, puede pueden ser ser, esas, pero de Pero- otro tamaño. pero además a esas les vas a dar ciertas exigencias de accesibilidad específica para poderla manejar, ¿no? Entonces, finalmente dedicación, todo se puede hacer. Porque pues, Antonio, cada zona estoy en una de las reunión, zonas tengo tiene sus un ratito. objetivos, necesidades, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. O sea, cada una de los niveles. O sea, sí, lo que pasa, yo me había preguntado en ese sentido porque, bueno, la unidad básica de alguna manera ya está, hay que organizarla. La unidad vecinal, También, sobre todo los nuevos, está, digamos, fácil de hacer porque ya están manejándose y en algunos casos hasta el subsector urbano, ya que la zona dorada y que no sé qué, que hay varios pequeños fraccionamientos que están por una zona, pudiera más o menos funcionar, pero hasta ahí, en esas zonas. Ahorita yo no veo el subsector urbano, ¿sí?, en el resto de la ciudad, o sea, Hay que definirlo. punto 4 y punto 5 como que de alguna manera ahí están, vamos organizándolos, ¿no? El No siempre número es. 1 que es la delegación es una reorganización por población. ¿Sabes qué? Sí, Cada no, 500,000 No o nada cada... más por población, es que una delegación tiene todos los otros niveles. Ah, no, sí, pero el detalle es que precisamente Entonces, como yo veo ahorita... lo que hay que definir sería entonces el subsector urbano y el sector urbano, ¿no? No, hay que empezar desde la delegación. Sí. O sea, hay que decir, a ver, no es nomás decir, a ver, aquí tenemos delegaciones. O sea, es que creo que hay algo importante, Carlos, que fue como empezó la plática. Era qué era lo que era la estructura urbana, ¿no? Imagino que esto lo platicaron al principio de estas sesiones. Pero el punto era que hay ciertas cosas que guían cómo debe, de acuerdo a esa teoría, estar organizado. Y una es las vías
el transporte, el transporte, el transporte. la forma, la movilidad de la gente. y no me acuerdo las otras dos, pero, o sea, esos son Lo los... que platicábamos, lo que habíamos visto de los Claro. proyectos esos de esos, Claro, Yo precisamente en ese sentido de la pregunta, o sea, ¿cómo empezábamos? Si de la delegación hacia abajo o de la unidad básica apuntándolas para llegar a formar la delegación. No, porque esa era mi pregunta precisamente. Sí, es de por arriba eso. para abajo, porque finalmente esto está alineado con estos criterios, porque de otra manera es nomás hacer bonches de lo que ya existe, pues En realidad yo creo que tenemos que empezar por los dos lados, por los dos extremos. O sea, vas a empezar con el sistema vial primario porque es el que te define las áreas específicas y te da los criterios de transformación que necesitas para esa zona. Pero al mismo tiempo tienes que empezar desde el nivel de barrio para que ellos empiecen a transformar sus propios barrios. Por ejemplo, a lo mejor ahorita no hay un área escolar en dimensiones y en distancias apropiadas que va a haber que modificar. Entonces la parte del equipamiento urbano se convierte en estratégico. ¿Por qué? Pues porque a la escuela vas todos los días. Y si tienes dos hijos van todos los días y los tienes que llevar a ciertas edades antes de que se vayan, ¿verdad? Entonces son viajes, son eficiencia y costo para las ciudades y para ti, específicamente. Ahorita no ves reflejado muchas de esas en un costo porque los costos están en los niveles más primarios que pudieran manejar. Por ejemplo, las tarifas de autobús. Te cuesta lo mismo cruzar la ciudad de un lado a otro, 22 kilómetros, que ir 3 cuadras. Así te cuesta 11 pesos subirte un maldito camión. Oye, ¿por qué me vas a cobrar a mí lo mismo por 3 cuadras que por 22 kilómetros? Cóbrame por kilómetro. Y si me cobras por kilómetro, si yo tomo 3 autobuses, me va a costar los kilómetros que corrí, no 3 veces la tarifa completa. O sea, yo estoy subsidiando que voy a 3 cuadras, estoy subsidiando a todos los cuates que cruzan la ciudad de un a otro. Y estás haciendo un desequilibrio en el mercado de precios. ¿Por qué? Porque yo gasto lo mismo para cruzar la ciudad que para ir a 3 cuadras. Entonces, ¿para qué me cambio? Sí, ¿qué beneficio tengo mi vivienda? ¿Para qué cambio mi vivienda cerca de mi trabajo? Cuando a mí me va a costar cruzar la ciudad 30 pesos y me va a costar 3 pesos las 3 cuadras, entonces ya va a decir, caray, si me cambio a vivir cerca de donde estoy trabajando, me voy a disminuir en vez de 30 pesos por Y ya echas pluma y dices, sí puedo pagar la casa ya con lo que me voy a ahorrar aquí de transporte, por ejemplo. Entonces tienes que darle una elasticidad a los costos de operación de la ciudad para que la gente empiece a cambiar sus formas de decisión. Ahorita a mí no me conviene cambiarme de casa. Si te mueves en transporte público, pero si te mueves en vehículo También propio, en vehículo propio. bueno, pagas lo mismo por ir a 3 cuadras que... Lo que pasa es que ahorita el vehículo propio está totalmente subsidiado. Por O sea, a ti no te cobran por circular, no te están cobrando por un sistema vial primario, no te están cobrando por una serie de cosas. Si quisieras, ahorita se lo estás asociando a los propietarios, pero el que está demandando los sistemas viales son los carros. Entonces tú le deberías de cargar el costo de circulación, el costo de construcción de nuevas vialidades, de nuevos puentes y todos a los carros. ¿Y no es lo que paga uno por la tarjeta de circulación? No. Esa es una... no pagas nada. O sea, estás pagando 300 pesos por una tarjeta de circulación. Touchy subject porque... No, lo que tienes que hacer es establecer un impuesto a la gasolina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de relacionar tu operación. Mientras más gasolina gastes, más vas a pagar, porque circulas más. Mientras menos gasolina gastes, vas a pagar menos porque circulas menos. Pero hay lugares que hayan hecho, por ejemplo, eso. Sí, pues digo, Estados Unidos, todo el sistema carretero está financiado en base al impuesto a la gasolina, aquí en California. Tú vas allá a cargar la gasolina en Caléxico y te dicen, o sea, cuesta $3.59 de esos, 9 centavos son para no sé qué, o sea, lo que son de los impuestos adicionales del Estado o del... pues no, te los desglosan ahí. O sea, el costo son $3.40, los otros 19 centavos son 5 centavos de gasto para la vaquita marina y 3 para no sé qué, o sea, lo que es extra, sí te lo manejan a eso. Sí. Pero allá. Ahorita, por o sea, ejemplo, la gasolina tiene un impuesto especial. No sé si has visto que no coincide el 11% del IVA, la gasolina.
Pues porque es un impuesto que no cobran los gasolineros, sino que te cobra el gobierno federal. Pues, es ridículo, ¿verdad? Que según ellos te están subsidiando la gasolina y te cobran un impuesto sobre la gasolina, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que no están transparentados, los costos específicos. El recibo de la luz es exactamente lo mismo, te dice costo de generación de luz, 900 pesos, aportación gubernamental, 540 pesos. Pues, ¿de dónde salen esos conceptos, verdad? No hay una caracterización ni una transparencia con respecto a los costos de producción del CFE. Y ahorita lo que Y así están todas las actividades de los gubernamentales. costos, por ejemplo, las tarjetas de circulación y todo esto, poco o mucho, pero si fueran enfocados a eso, por ejemplo, las vialidades, bueno, es un recurso que estaría para eso. Pero ahorita es una fuente de ingresos que se utiliza como parte del presupuesto para cualquier otra cosa, no para, en este caso, solucionar, digamos, como tú dices, oye, esto es lo que necesitan los carros, se les va a cobrar por mediante tarjeta de circulación o lo que sea, bueno, pero que eso vaya para solucionar los problemas o como parte del presupuesto para que ahí se generen las soluciones a las necesidades de los carros y no que se vaya para gasto corriente o lo que sea. Pues. Ese es el detalle que de pronto pues fue cuando comenzó la tenencia, ¿no? Que era para la Villa Olímpica. Pues, ¿cuántas vías olímpicas se hubieran hecho? El puente de San Luis. Y además, ¿por qué tenemos que pagar nosotros la Villa Olímpica? O sea, eso se debe haber pagado de los ingresos de esto. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros un proyecto de esa naturaleza? Sí, pues nos hubieran devuelto la lana cuando la vendieron. Sí. Pues sí, ¿no? Era para que sea lo que cooperamos, pero ya después, pues... Cuestiones como, por ejemplo, lo del rescate carretero o las carreteras de Capú. O sea, la carretera de Ensenada a Tijuana es una carretera que estaba diseñada para pagarse en 20 años. Y después de 20 años debe haber sido carretera libre. Todas las demás carreteras fueron diseñadas en el sistema de carreteras concesionadas para 11 años. Se iban a estar en operación 11 años y a los 11 años ya eran propiedad de la nación. ¿Cuántos años tenemos y seguimos pagando las malditas carreteras? Lo que están haciendo es financiando nuevas carreteras con esa lana. Sí. Pero no es claro, específico, los costos son demasiado caros, son totalmente irrazonables en los promedios a nivel mundial de proyectos similares que se están manejando. Sí, porque el dinero no se aplica al 100% en eso, digo, como no está, digamos, etiquetado, entra en gasto corriente y como se puede ir a nómina, se puede ir a hacer proyectos carreteros, pues se puede ir a, ¿sabe dónde? Y pues así no, pues es ¿cómo se llama? Un barril sin fondo, no hay manera, pues. Y la otra cosa es el desequilibrio que hay entre la actividad económica y la productividad de los impuestos. O sea, se supone que la actividad económica te debe dar los impuestos suficientes para dar el mantenimiento y no hacer todas esas trampas que estamos haciendo. Para mí, todas esas cuestiones de carreteras concesionadas y de relación iniciativa privada-gobierno y cosas de esas, son trampas para una bronca, es que la productividad social no está generando los impuestos suficientes para hacer las cosas. Entonces estás buscando formas de a quién le sacas más para hacer ciertas cosas. Pero la productividad social es en función a la ganancia específica. Y ahorita está totalmente desvinculado, porque los que ganan más son los que pagan menos impuestos. O sea, ahorita gran parte de la carga de impuestos está sobre la estructura de ingreso medio del país. Siempre ha sido así. Los grandes inversionistas, como están reinvirtiendo y generando cosas, no pagan impuestos. O sea, finalmente no nada más no pagan, le regresan impuestos. Entonces, todo ese tipo de cosas, mientras no se solucione y se dé una claridad y una transparencia en cómo se están pagando los impuestos, pues no va a funcionar, ¿no? Por eso ha sido tan atractivo México para inversión extranjera. O sea, la redituabilidad que tienen ellos aquí en México es mucho más alta que en otros países. Sí, la cuestión de impuestos, la cuestión fiscal para inversión extranjera es muy favorable. Con la excusa o la justificación de que se quiere fomentar la inversión,
Pues sí, pero es algo que si haces las cuentas a lo mejor no te generó nada. Al contrario, se llevó. Sí, fue algo ficticio, empleos o algo que se haya hecho cuando realmente entró un peso y salieron dos. Sí, pero pues no, esa cuenta no se hace, ¿no? Es lo que decíamos la vez pasada, que el problema es que aquí, cuando te hace falta el recurso, te lo ofrecen y en ese momento solucionas, aunque sea en una cuestión de imagen, un problema, generaste empleos y sigues a los 5 años, bueno, quién sabe, ¿no? Pero por lo pronto estás solucionando o aparentemente solucionando algo en el corto plazo. Y es el problema que hemos tenido en el país. O sea, que son puros mejoralitos. Nunca hay, primero, soluciones a largo plazo y aparte, las soluciones que se dan a corto plazo nunca se analizan cuáles son las consecuencias que pueden tener en el mediano y largo plazo, que normalmente pues, son negativas. Pues bien, estoy en reunión, ahorita te hablo. Bueno, y para entrarle al toro con los cuernos. Bueno, ¿qué sería el sector urbano? ¿Cuál viene siendo? ¿Cómo vamos a atacar? El sector, si quieres, pásale la... Básicamente esa es la estructura, o sea, la delegación, el nivel 1, es una vialidad de flujo continuo, que sería un freeway, en términos generales. O periférico, es lo mismo, ¿no? No, no es un periférico. El periférico está prohibido, porque el periférico es un anillo. Es el perímetro de la ciudad. En sería, este ¿no? caso no se considera un sistema eficiente de transporte. Y con estas... Aquí estamos hablando de una retícula. No retícula recta, a lo mejor Sí, pero... se mueve, pero en términos generales. No sé si traemos ahí ya la propuesta de estructura urbana del 2001 para Mexicali. Ahí es donde están los... No, más adelante. Ahí, sí, más adelante, ahí está. Ese es todo el análisis de aptitud territorial que se hizo para poder llegar a definir costos y densidades de gente, de cómo se debe manejar. Esto se hizo en el 2001. Ese se hizo en el 2001. Debe haber una... ahí está la estructura urbana. O sea, esas líneas rojas, teóricamente son vialidades Principales. Lo importante aquí es que estás contemplando el crecimiento a futuro a muy largo plazo. Por ejemplo, todo el área verde que tenemos ahí tendría cabida para más de 4 millones de habitantes. O sea que no nos los vamos a acabar en 150 años. ¿Okay? Lo que es importante ahorita es decidir dónde crecer y cómo ir consolidando bloques completos. ¿Okay? Esta es una propuesta muy simplificada, que tome en cuenta las características del territorio, pero todavía no tome en cuenta las características hacia el interior, de cómo equilibra. Ahorita, por ejemplo, hay una zona muy grande, por cuestiones de la baja densidad de población, que es la parte central, la más grande que se ve ahí donde está el número 2, ¿no? Esa está muy grande el sector, en realidad debería ser, si tuviéramos una densidad apropiada, debería subdividirse en varios elementos. Donde se hizo un estudio detallado fue en el plan municipal de Tijuana, en donde sí marcamos toda la evolución de todo el centro de población en el largo plazo. Y pudimos llegar a establecer cómo al principio la delegación era muy grande porque tenía una población de 70,000 habitantes. Pero cuando se pasaba a 150,000 se subdividía en 2 delegaciones y ya estaba previsto para dejar la previsión de las vialidades primarias que deberían de aparecer entre las 2 delegaciones, ¿no? Y hacia el interior ya estaba aquí nos hizo el siguiente nivel de sectorización. Por ejemplo, en este nivel no hay transporte público. El transporte público es al siguiente nivel, en el nivel secundario. Si te regresas a la... El siguiente, las líneas azules son las básicas primarias para los sistemas regionales de transporte público. O sea, ahí irían verdes que concentrarían a un grupo de población y hacia el interior. Acuérdense que ese cuadrito tiene 100,000 habitantes. El nivel 1 es una delegación. Sí. Okay. O sea, el nivel 1 es igual que todos los niveles. Lo que está diciendo es el agrupamiento de la población en detalle. Vaya, nivel 1 no es el municipio de Mexicali, es una subdivisión de lo que estamos viendo. Así es.
Y lo que hay que hacer es empezar a aplicar este concepto en todas las áreas que van a ser urbanas específicos para que formen parte del crecimiento futuro, o sea, que tengamos una visión de cómo va a crecer la zona. Por ejemplo, las localidades del Valle no han sido planeadas. Se elaboró un plan de desarrollo hace casi 30 años, allá por los 79, 80, donde se hizo pues, un plan para las principales localidades del Valle Mexicali y de todo el estado, pero pues ya pasaron 20 años y ya no tiene nada que ver lo que se hizo en aquella época con lo que existe actualmente. Sin embargo, no hemos avanzado en 40 años en la administración urbana de las zonas que no sean las ciudades principales, las cabeceras municipales, ¿verdad? Pues ese es el reto más fuerte, llegar a conformar esa estructura urbana y empezar gradualmente a ir modificando la estructura. Y lo que tenemos que encontrar son procedimientos, o sea, cómo llegaríamos a hacer una aplicación que fuera real y qué tendríamos que hacer para llegar a poder establecer ese proceso de estructuración. O sea, digamos que lo que vamos a hacer aquí es el manual, el reglamento de cómo es el proceso para llegar a esa pues, sectorización o subdivisión o como se le llame, ¿no? ¿Y eso a quién se le va a entregar o a quién va a ejecutar? Eso va a ser parte del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Entonces ahí se va a ver y del Plan Estratégico Metropolitano y del Plan Estratégico de Mexicali. Okay. O sea, en 3 planes que deben de estar amarrados, sería un proyecto estratégico. ¿Cómo llegar a eso? Y se amarraría con los componentes de transporte, con los componentes de desarrollo inmobiliario, con los componentes de uso del suelo, con los componentes de equipamiento urbano que nos van a ayudar. O sea, finalmente, en realidad vamos a trabajar en conjunto todos esos subcomités para llegar a armar un solo proyecto. Pero cada quien se va a especializar. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Empezamos de abajo con el desarrollo de barrios? ¿O empezamos de arriba o empezamos de los dos lados? Yo en principio la estrategia que veo es sistema vial primario por un lado, basado en una planeación operativa y de visión de largo plazo, y desarrollo comunitario en el nivel más bajo, para poder identificar a partir del diseño de la estructura urbana futura, qué lugares se prestan para ser ejemplo de lo que queremos manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar programas. Yo estoy pensando en proyectos de decir, oye, el 25% del ingreso predial de esto va a ser con presupuesto de planeación participativa. O sea, la comunidad va a decidir qué hacer con esos recursos, no el gobierno municipal. Tú en tu barrio, lo que esta jurisdicción produzca de recursos, el 25% lo vas a poder usar para las cosas que tú quieras. Y claro, pues la gente va a empezar a promover que paguen el predial, porque esa lana va a ser en beneficio de ellos. Entonces, que empiecen a haber relaciones de incentivos de la comunidad para poder estar generando este tipo No, y de lo cosas. que va a hacer que se involucren más en la toma de decisiones, pues, que se preocupen y piensen un poquito más, porque ahorita creo que la gente pues, está desilusionada. Pues no se limitan, o sea, estás hablando de un 25%, pero a lo mejor sabes que, no, pues juntamos más lana, ya todo es para nosotros. Lo que juntemos a partir de aquí es para nosotros, ¿sabes qué? Podemos poner más alumbrado, arreglar el parque, todo lo que viene siendo la Y cuestión la otra comunitaria. cosa, tú dices, ay, 25%, vamos a decir que se junten 5 millones de pesos. El 25% pues son 1,5 millones de pesos. Ay, pues no es nada. No, espérate, en 5 años ya son 5 millones de pesos. Lo que pasa es que estás pensando a largo plazo, inversión gradual. En un determinado momento tú lo que dices, ok, me conviene invertir los 5 millones de pesos ahorita y financiar el resto. Y entonces generas actividad económica y generas una serie de elementos que le dan más riqueza a la ciudad. O sea, aquí la situación es cómo interrelacionar todos los elementos de producción de bienestar y de riqueza. Fíjate, ahorita que dices eso se me está ocurriendo, ¿por qué no incentivar como la iniciativa privada? ¿Sí? Deducible de impuestos, ahorita que hablas del predial. ¿Sabes qué? Nos vamos a organizar en la cuadra y vamos a poner todas las banquetas que no tiene aquí, con dinero de nosotros, ¿sí?
a cuenta del predial, por ejemplo. Nunca me lo vas a hacer, yo lo hago. Es que no te lo tiene que hacer. Por eso. No es justificación de pago del predial. No, a lo que me refiero, o sea, es un incentivo de pronto, porque son inversiones que se tienen que hacer, digo, ahorita banquetas como puede ser el alumbrado, otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero a lo mejor incentivar a la gente de esa manera, o, por ejemplo, hay un lote ahí, vamos entre todos financiando, como se han juntado de pronto para comprar las patrullas, voy a hacer una casetita para la policía, ¿sí? Ese tipo de cosas y eso, son, por ejemplo, son a las cuenta que estarían manejando. Los de mejoramiento de la urbanización de tu barrio debe de estar asociada a la propiedad. O sea, vas a arreglar las banquetas, sí, te consiguen el financiamiento, lo vas a pagar en 5 años, pero lo tienes que pagar tú, porque te está dando un plusvalor a tu propiedad. ¿Me entiendes? O sea, hay diferentes cajones hacia los que puedes invertir. Cuando estás hablando del predial es mejoramiento comunitario, es lo que hace, lo que debería de ser el municipio. O sea, tener bien mantenido el parque, que no los tiene, la mitad de los parques no están habilitados, tener la vigilancia policíaca, tener lugares de desarrollo familiar, tener lugares de desarrollo humano, o sea, lugares donde te den cursos y junten a las viejitas y que los mantengan activos y que hagan ejercicio, y unidades deportivas y todo eso, que es para lo que no tiene lana el municipio ahorita. Ahorita nos dijo el Pacho que no tiene para nada, ¿no? Que Sí. no tienen para nómina. Sí, no, está muy triste el asunto ya. Pues ese es el reto que tenemos, armar un plan para poder hacer que nuestras ciudades, las 19 ciudades del municipio, lleguen a tener una estructura urbana y empiecen a crear condiciones que vayan facilitando. Entonces, La otra vez primera de los resultados de estos va a ser con desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque ya no podemos extender más las ciudades. Sí, ¿no? Tenemos que comprimirlas, Sí. que compactarlas. Y va a ser el principal plan de compactación. para entender bien, lo que vamos aquí van a ser las reglas para llegar a esto, ¿verdad? O sea, vamos a sacar unos documentos donde tengamos escritas reglas y... O sea, procesos, procedimientos, qué es primero, qué tenemos que hacer primero, cómo llegar a acuerdos, cómo constituir este tipo de cosas, ¿verdad? Comentabas que se iba a buscar algún lugar modelo o alguna situación modelo. Habría que por ejemplo, para mí tendríamos 2 niveles de modelo. Una vez que se definiera la estructura urbana, ahorita no definiríamos cuál sería la estructura urbana, definiríamos las características de lo que va a ser la estructura urbana, pero tendría que haber estudios de planeación específicos que llegaran a nivel en donde vincularan, hicieran modelaciones de transporte, hicieran intercambio, o sea, el estudio detallado del equipamiento urbano, y los pronósticos de cambio de movilidad. Por ejemplo, en transporte, nosotros estamos ya marcando algunos lineamientos, que es modificar la estructura del transporte para hacer transporte multimodal. Entonces se abren 2 prioridades: transporte peatonal, transporte en bicicleta, transporte público y disminución del transporte privado. De tal manera que el transporte privado, que ahorita representa el 80% de los viajes, se cambia a que sea el 20 o el 25% de los viajes. O sea, lo que tú vas a hacer en carro va a ser el 25% de los viajes. Tú dices, oye, pero si tengo mi carro, ¿por qué voy a usar transporte? No, lo que pasa es que muchos de los viajes los vas a hacer peatonales. ¿Por qué? Pues porque el parque está a 2 cuadras de tu casa, te vas a ir a pie, no vas a ir en carro al parque. Tus hijos, como tu escuela está cerquita, 3 cuadras, se van a ir a pie o se van a ir en bicicleta. Entonces todos esos viajes los vas a mermar del transporte privado. Más, si tienes un transporte eficiente, ahora quizás el 50 o el 60% de los viajes se hagan en transporte público, porque te sale más barato y porque es muy eficiente. O sea, si tú vas a trabajar a 2 kilómetros de tu casa, ¿verdad? Pues vas a tener un transporte que en 15 minutos estés en tu trabajo. No ahorita que te tardas 2 horas en llegar, ¿verdad? Ya no va a haber transporte personal, no va a haber necesidad de transporte personal. El transporte público les va a permitir hacer todas las cosas. Más
la transformación de la elasticidad de las tarifas te va a permitir que puedas diferenciar muy claramente, oye, si yo me tengo que trasladar de un lado a otro de la ciudad, me va a salir más caro el transporte. Entonces me va a convenir cambiarme y va a empezar a haber un proceso de intercambio de vivienda. Pues yo no quiero vivir aquí. Los gringos con toda facilidad se cambian de una ciudad a otra y hacen su intercambio de viviendas, las meten a la versatilización y toda una serie de cosas y adquieren otra vivienda allá y la pagan con esto. O sea, se repagan, ¿verdad? O sea, ya es un bien movible, no es un bien inamovible como tenemos ahorita nosotros en nuestras viviendas. Y eso empieza a darle ya una flexibilidad en la transporte. Pero claro, tú te vas a querer cambiar a un lugar que tenga las condiciones que tienes aquí, ¿verdad? Entonces, caray, entonces tenemos que uniformizar condiciones de entorno urbano para que sea seguro, para que sea agradable, para que tenga las facilidades de equipamiento, para que me pueda cambiar de escuela. ¿Por qué? Porque está dosificada con respecto a la población. No que en algunos casos de los desarrollos nuevos la queja es que ya no hay lugar en la escuela del fraccionamiento, porque no estuvo diseñada para el volumen de gente. Entonces, me tengo que ir allá, a quién sabe dónde, a agarrar lugar, ¿verdad? O no me gusta esa escuela. O no me gusta esa escuela porque no tiene los niveles de calidad apropiados que yo estoy buscando, ¿verdad? Pero todas las escuelas deben de tener uniforme su calidad y su desarrollo. Entonces, son muchas cosas que hay que equilibrar, pero que cuando cada quien tiene muy clara la responsabilidad que tiene, va a ser cada vez más fácil que lo llevemos a cabo. Y todo parte de este estructura urbana, o sea, este va a ser, digamos, el elemento donde se van a encajar todos los otros componentes, ¿verdad? Bueno, vamos a la pregunta de otra vez. ¿Por dónde empezamos? No, pues ya es lo que llevamos, digo. Pues ahorita lo importante es llegar a entender, a comprender esto y después ya empezar a ver cómo le vamos a hacer, quizás hagamos unos primeros esquemas sobre mapas, ¿verdad? De qué hay, que aquí LIMIP pues, nos diga cómo está la sectorización actual, en base a qué le hicieron, si cumple con las expectativas de la estructura urbana como para que la podamos adaptar, o si no, que hagamos, como tenemos datos de superficies y población, ¿verdad? Podemos hacer caracterizaciones de cuánta población hay y cómo se ha comportado en el tiempo, porque tenemos los datos en cartografía desde el 2000 hasta el 2010, ¿verdad? Yo por eso preguntaba lo del principio y sobre todo, yo buscando pues lo más fácil, o sea, de lo que ya hay, donde se puede tratar de aplicar todo esto, los 5 puntos o los mayor cantidad de puntos posibles, no, desde mi punto de vista no se puede generalizar, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer todo eso en la zona ya del CETIS que en la zona de Pueblo Nuevo, por ejemplo, me queda claro, pero por ejemplo, si acá, en los fraccionamientos que ya se tienen, que son fraccionamientos privados organizados de alguna manera, o sea, hay no sé cómo le llaman, pero juntas de vecinos, ¿no? Porque tienen que pagar cuotas y cosas de ese tipo que de alguna manera es la base de los puntos 4 y 5 tal vez, de que se conozcan las gentes, de que ya hay una organización ahí, pues para pagar la cuota de la caseta, el mantenimiento del parque, lo que sea, o sea, ya hace parte de algo que hay y son comunidades, y sobre todo ya que están, por ejemplo, barriadas, están totalmente definidas, bien sencillo hasta cierto punto. Yo he visto una, creo que Cerrada del Sol, no sé qué, que son como 4 o 5, que están separadas una de otra, pero son un conjunto, ¿sí? Que será un mini de eso, ¿no? Pero vaya, se puede aprovechar, pienso yo, a lo mejor, viendo cómo está estructurado y a final de cuentas, pues es una zona ya de la ciudad con bastante gente, hay vialidades, hay escuelas, hay centros comerciales, hay todo lo que estamos diciendo aquí, y a lo mejor como un ejercicio se pudiera ver esa zona, por ejemplo, bueno, a ver, si es en teoría lo más sencillo, que aparentemente lo es, y ver, y a lo mejor nos damos cuenta que no es así, y nos prepara para lo que vengan en lo demás, ¿no? Ahí tenemos las críticas en Estados Unidos de esos sistemas, o sea, nosotros estamos haciendo lo que Estados Unidos empezó a hacer allá por los años 50. O sea, los años 50 Estados Unidos transformó su sistema tradicional de manzanas en ese tipo de conjuntos cerrados, que entras por una sola calle, pero allá tienen más normatividad y menos concentración.
allá estás manejando el concepto de suburbio, donde tienes terrenos más grandes, toda una serie de cosas, menores densidades. Aquí hicieron aquello, pero mal, ¿verdad? Entonces lo concentraron todo. Si tú vas a Montecarlos a las 7 de la mañana, ves el desmadre que hay de carros, porque tiene una salida concentrada de todo un grupo que sale al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Y ahora es lo mismo, es un y no relajo. diseñaron específicamente las comunicaciones apropiadas para hacer eso. Entonces entras a una calle que nomás dicen que es rápida porque tiene 4 carriles, ¿verdad? Pero la realidad es que está peor que las calles de adentro del fraccionamiento, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a lo mejor van a ser las más difíciles de arreglar. No, me queda, o sea, pero por eso precisamente lo menciono, porque a lo mejor de ahí nos damos cuenta lo que tú estás diciendo, ¿sabes qué? Es que esto no funciona así. No funciona así, ¿sabes qué? Vamos a suponer que se siga, vamos a hacer sectores y vamos a bardear toda la ciudad de 5 cuadras, de 6 cuadras, pero por lo pronto no les hagas una entrada nada más. ¿Por qué? Porque eso no funciona. Las calles siguen siendo todas abiertas, si quieres pon una caseta en cada calle, pero esto otro no funciona. Oye, el otro, bueno, estamos partiendo de algo que hay, que es lo que yo decía, para ver, no, sabes que eso por completo queda descartado porque nada más no funciona, hay que ir a otra cosa. Sí. Pero yo sobre todo pensaba en eso porque... Hay cosas todavía mucho más complicadas. ¿Mm? Por ejemplo, el hecho de que San Pedro tenía un área escolar, que el municipio se la vendió a San Pedro, porque no iba a ser una escuela pública ahí. Sí. Pero ¿por qué no usaste ese para hacer una escuela privada ahí? O sea, no, espérate, es que tiene que haber una escuela. ¿Por qué? Porque van a necesitar escuela, la gente que está viviendo ahí. Sí, Entonces, pero ¿por qué vas a generarle en otro lado la escuela si lo que tú quieres es que la escuela vayan los chamacos a... Yo ahorita presente estaba pensando, ese es un problema, las escuelas en un fraccionamiento privado como tal, porque yo creo un fraccionamiento nuevo, llega pura gente joven, Pero eso es 25, todos tienen chamacos pequeños, pongo una primaria. Pues sí, pero a los 10 años ya ninguno de ellos va ahí. ¿Sí? ¿Y qué hago con la escuela? ¿Sí? Tendría que venir gente de fuera. Entonces, lo que pasa es que haces una escuela, todo el equipamiento tiene un problema. El equipamiento tiene que ir evolucionando en el tiempo y tenemos que ir pensando que esa escuela ya no va a ser primaria tan grande. a lo que me refiero es a que sí se puede hacer eso, pero si estamos hablando, por ejemplo, del centro comercial para la zona, también el centro escolar para la zona. ¿Sí? O sea, está el jardín de niños, la primaria, la secundaria, por vamos a suponer. ¿Sí? ¿Sabes qué? En esa área, ya ves que hay un lote ahí en la pura esquina ¿sabes qué? Ahí se va a poner, y son las escuelas que van a corresponder, suponiendo que no hubiera, que hay un chorro de escuelas, pero suponiendo que no hubiera, aquí van a ser las escuelas que corresponden a toda esta zona. Ahí le vas a dar batería, se van a ir evolucionando, algunos se van, algunos se quedan, pero no está dentro de lo que es la zona habitacional. Está a un costado, está dentro de la zona, está la zona comercial, la zona habitacional, la zona de salud, por ejemplo, la zona de servicios de municipio, agua, todo ese tipo de cosas. Vas creando dentro de la zona, el sector que manejaste o la delegación, lo repartes de esa manera y, o sea, no cambias por completo lo que ya la gente quiere manejar como su privacidad, ¿sí? Respetable, cada quien lo puede manejar, pero si los metes en orden, ¿sí? No afectas en lo que algunos pudieran decir, no, pues es que a mí la escuela me va a bajar el valor de mi casa, por ejemplo, ¿no? A menos que estuvieran dentro del CETIS, pues a lo mejor no se quejarían, ¿no? Pero puedes manejar algo como eso, ¿sí? Y sigue estando dentro del mismo sistema. Yo lo que pasa es que yo menciono todo esto porque yo sí soy un convencido de alguna manera de que esos sistemas, a lo mejor como están ahorita, no funcionan lo mejor, pero veo la otra parte como no está funcionando el resto, digo, pues a lo mejor es un proceso en el que es perfectible, pero pudiera ser que por ahí con algunos cambios sea la línea adecuada para meter orden, para meter seguridad, que es una sensación principal de cualquier familia, cualquier padre de familia. Lo que quieres es tener a tu familia segura, tranquila, ¿sí? Volver a lo que cuando éramos niños, que podíamos jugar en la calle, no que juegues en la calle, pues en el parque, pero que tengas el parque para jugar, que los chamacos puedan andar fuera de su casa y que no anden los papás a ver qué pasó, o sea, exactamente, o sea, están aquí en un lugar con un porcentaje de seguridad y seguridad de todo tipo. O
sea, no nada más en cuestión delincuencial, sino de pronto no sabes, los chamacos andan metidos en un lote baldío que no sabes si lo va a morder un perro, se van a descalabrar o algo, ¿no? Que el parque no esté en vialidades de flujo rápido, Así es, o sea, sean vialidades No interiores. atropellar un camión, una cosa, no, hay regulaciones. Es más fácil. Oye, los perros también no puedes caminar en la calle porque te están de perros por todos No, lados. pues yo me acuerdo el señor ¿cómo se llama? El comentarista que falleció hace poco, el gato, algo así Hernández Bermúdez. No, le dicen el gato, un señor que de la televisión o algo así, ¿no? Del radio. Y yo lo veía caminando aquí en Los Pinos todas las tardes, pero salía con un bat de béisbol. Se iba por el centro de los camellones y traía un garrotazo por los perros. Y vaya que aquí la verdad no hay tanto perro. Pero aún así, ese es un problema, y es un problema de seguridad y de salud. Yo me llevo a mis perros a caminar, no puedo ir por las calles, los tengo que llevar en el carro al parque y en el parque ahí los bajo. En serio, porque si no se te echan todos los perros. Sí. O sea, pero lo que te digo, en una comunidad cerrada, pequeña y más concentrada es más fácil, ¿sí?, que se cumplan las leyes, los reglamentos internos, sobre todo, ¿por qué? Porque el vecino te está viendo, ¿sí? Y si te puede, o sea, aquí por ejemplo, oye, el vecino está haciendo un relajo, tiene una pachanga toda la noche hasta las 5 de la mañana, le hablas a la patrulla y no van, no te hacen caso. ¿Sí? Aquí si hay en esos casos, los juntas de vecinos, oye, ¿sabes que está prohibido? Es más controlable. No lo haces, hay una serie de sanciones, las que sea que hayan decidido, ¿sí? Desde una multa a sacarlo de ahí del fraccionamiento. Pero, o sea, al ir haciéndolo de esa manera, ¿sí?, a lo mejor son menos reglamentaciones, tal vez, pero más específicas para cada zona y sobre todo consensadas con la gente que vive ahí. Si ya todos dijeron, sabes que estamos de acuerdo con que esto no se va a hacer y esto sí se va a hacer, pues o sea, ya firmaste, ya estás de acuerdo ahí con las consecuencias, con los castigos o beneficios que están Ese es parte, no tiene por qué ser la normatividad general. Algunos aspectos se pueden caracterizar por, digamos, los frentes de manzana. Oye, Así entre es. nosotros los niños no van a jugar en la calle. Sí. Y esa es ya una norma. Sí. Yo por eso, digo, a reserva de ver cómo se trabaja, he insistido ahorita en esta cuestión de que a lo mejor por ahí se podía empezar, porque creo que ya hay mucho camino andado a lo que yo más o menos entiendo que se está buscando. Entonces a lo mejor pudiera servir como un ejercicio para de ahí partir, aprovechando precisamente los problemas que vemos que se tienen ahí, pues para si es un punto de partida, pues obviamente no cometer esos errores en lo que se planee hacia adelante, ¿no? Nos volvemos a ver, yo tengo que retirarme, pero nos volvemos a ver el jueves que entra, ¿no? Nos fuimos hasta las 11. El martes, ¿no? A Es el martes El siempre. próximo va a ser el martes, Si es que ahora sí hubo medio confusión en ¿La mañana también? la tarde. Okay. O sea, en lo que O sea, lo estábamos que teníamos programado para esta semana se va a comer la semana, te cambiaron la fecha del... No, lo que pasa es que yo me equivoqué. ok. Era el 31 la fecha del último jueves de mes. Y yo pensé que era esta semana. Fíjate, nosotros teníamos hoy el desayuno en la mañana con el alcalde y por eso ya no le movimos, pero ya no le quiso volver a cambiar la fecha, por eso nosotros nos retrasamos, ¿no? Pero entonces el martes, la semana que entra... El martes en la jueves, tarde. ¿no? El martes en la tarde. Ok. Están siendo a A las las 6. A las 6 de la A tarde. las 6. A las 5. No, la otra vez citaron a las 6, ¿verdad? ¿Se ha estado citando a las 6? ¿No? Está bien. Yo puedo a las 5, si todos, tú puedes, Carlos, si todos los demás quieren, no sé cómo andan. Yo si lo aprendo aquí estoy. La mañana es cuando lo Pues, hago. Sí, Si se pudiera más temprano, o sea, a las 5, a las 5 está bien. de A las 5 a 7, y yo creo que Si está bien a las 5 para salir más temprano. Yo ahorita aviso. Estaría en Oreira entonces. Con Oreira, sí. Para mandar entonces a las 5. Sí, yo también primero a las 5. muchas gracias. Bueno. Bueno, pues arranquemos. Bueno. Ya Gracias. estamos.